Os voy a presentar a Marta y a Noelia, las conocéis ya, pero voy a hacer una presentación más formal. Marta Castillo está haciendo su tesis doctoral en el grupo de investigación MIRCO. Ella es de orígenes comunicadora o ha estudiado estudios de comunicación y ahora trabaja en análisis del discurso sobre los discursos de la precariedad. Y este trabajo lo vais a ver reflejado hoy en el taller. Por eso, y también voy a presentar a Noelia Fernández González. Ella es doctora en educación, también realizó su tesis doctoral en el grupo y sobre políticas educativas y trabajando sobre todo sobre esta neoliberalización de la educación en nuestra Comunidad de Madrid. También vais a ver sus datos y sus en el taller. Así que sin más les paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas a todas y muchas gracias por seguirnos en estos últimos 7 días. Hoy nos gustaría cerrar con un taller de carácter más práctico. Os invitamos a hacernos llegar vuestras preguntas a partir de los 2 casos de estudio que os vamos a presentar. Y habíamos estructurado la sesión de la siguiente manera: empezar a exponer brevemente los objetivos de la sesión y cuál es nuestra aproximación tanto teórica como metodológica. Y hemos anticipado a lo largo de todos estos días que partimos desde una aproximación discursiva, pero es cierto que desde ahí nosotras utilizamos distintas herramientas de análisis que nos permiten acercarnos a esa racionalidad neoliberal. A continuación expondremos los 2 casos de estudio que provienen de la tesis de Noelia y la mía, y os invitamos a hacernos llegar vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras sugerencias en el cierre y en el turno de preguntas. Los objetivos de la sesión, recogiendo de alguna forma la aproximación que ayer hacían Eva, Luisa y Alfonso hacia ese operacionalizar esa racionalidad neoliberal a partir del discurso, consiste en examinar críticamente cómo opera esa racionalidad en sujetos e instituciones, problematizarla siguiendo la línea Foucaultiana desde una aproximación que tiene como centro el discurso y que para ello toma el lenguaje como el locus de nuestro análisis, e indagar en última instancia dónde reside la resistencia y cómo abordarla desde este repertorio teórico. Y bueno, ya desde la primera sesión situábamos bastante nuestro marco teórico en una perspectiva Foucaultiana de la gubernamentalidad y la gubernamentalidad neoliberal más específicamente, y hemos definido sustantivamente, especialmente por ejemplo con la sesión del profesor Laval, esta gubernamentalidad neoliberal como una razón de competencia, una racionalidad de competencia. Pero hoy nos interesa subrayar ya no solo esta parte sustantiva, este modo de gobierno competitivo, sino desde una mirada metodológica, que este concepto de gubernamentalidad es también, y así lo dice el propio Foucault en El nacimiento de la biopolítica, una grilla de análisis o de inteligibilidad, o Castro Gómez, el libro es Historia de la gubernamentalidad, como una grilla de análisis. ¿Qué significa esto? Es como una plantilla a través de la cual observamos eso que estamos estudiando, analizando, y al mismo tiempo que lo observamos también lo construimos performativamente. Creo que esto es algo que quizás hoy dé para la discusión. Si en nuestro repertorio teórico solo está la gubernamentalidad neoliberal y no hay más, ¿cómo damos cabida a lo mejor a otras cosas que nos pueden surgir en nuestra etnografía o nuestras entrevistas? Bueno, y quería subrayar esto, la gubernamentalidad como grilla de análisis, porque es una herramienta de análisis en sí mismo. Desde el grupo de investigación MIRCO, además, tenemos una aproximación muy pegada a la comunicación, el discurso, al lenguaje, que es nuestro locus de análisis, como exponíamos también en la primera sesión, y creo que esto se ve especialmente en las herramientas de análisis que utilizamos, algo que hoy veremos a través de nuestras investigaciones, la de Marta y mía. Y finalmente un posicionamiento crítico. Aquí repito lo que ya nos contaba Luisa en la primera sesión, que es como una desnaturalización, una problematización de lo que se nos presenta como obvio. Es algo similar, como lo que Ruth Wodak
denomina como una desmitificación de los discursos. Ella lo hace desde la Escuela del Análisis Crítico del Discurso, los estudios críticos del discurso, pero además, y este tercer punto creo que es importante y lo hemos incluido porque creo que es importante para que demos un paso más en preguntarnos y en indagar en esta parte de las resistencias, los lugares de fractura, de fricción, estos puntos, ayer también surgió en la discusión, estos puntos donde parece que el gobierno neoliberal no es tan eficiente. Y creo que esta cita de Nancy Fraser y Rachel Jaegui, crítico en el sentido de cartografiar esas líneas de fracturas sociales y políticas. Este significado de la crítica es especialmente relevante aquí. Y bueno, más o menos esta es nuestra aproximación y ahora ya le devuelvo la palabra a Marta para que nos cuente de su caso. La idea es ver cómo todos estos discursos, todas estas narrativas, estas entrevistas que presentamos esta tarde están atravesados en mayor o menor grado por una racionalidad neoliberal. Lo vamos a ver en el primer caso, en la gubernamentalidad neoliberal en la escuela pública madrileña, una investigación que surge a partir de la tesis de Noelia, y un segundo caso de estudio que tiene que ver con una tesis doctoral en curso, que aborda precisamente la trendinización de la precariedad juvenil en la prensa digital española. Así que si quieres, Noelia, dejo de compartir. Sí, paso yo con mis diapositivas, que bueno, perfecto. Marta, hay una cosa que no hemos comentado, pero bueno, cuando estábamos Marta y yo preparando el taller, empezamos por, no sé si os habéis dado cuenta de que en el título desvelando y resistiendo, y le hemos puesto interrogaciones a este resistiendo porque para invitaros a discutir qué significa la resistencia, hasta dónde podemos indagarla, y creo que es un foco relevante para discutirlo. Bueno, ya no me enrollo, empiezo con mi caso de estudio. Bueno, mi caso de estudio, bueno, como ya hemos avanzado, es en política educativa. Y desde este prisma, del de la gubernamentalidad neoliberal, el objeto es cómo se introduce, cómo se ha introducido esta gubernamentalidad neoliberal en la escuela pública en Madrid. Y ya destaco, hablábamos de espacios institucionales, en este caso este espacio es en la escuela pública, un espacio estatal, por lo tanto. Y ya desde esta grilla de análisis rápidamente identificamos como políticas clave las políticas de libertad de elección de centro escolar, que en la Comunidad de Madrid han sido promovidas especialmente en los últimos 20 años, aproximadamente por el Partido Popular, un partido de derechas y además la presidenta, la que ha sido presidenta durante muchos años de la región del Partido Popular, se declaraba a sí misma como seguidora de Margaret Thatcher y ha insistido mucho, ella ha apostado claramente por las políticas de libertad de elección. Y creo que estas políticas son un ejemplo claro de la gubernamentalidad neoliberal porque desde el momento en el que las familias pueden elegir cualquier tipo de centro, digamos que se oponen dos grandes modelos, el de libertad de elección frente a uno de zonificación. El de zonificación es que las familias van al que les quede más próximo porque les toca, y el de libertad de elección es que pueden elegir cualquier escuela dentro del distrito. Ahora la Comunidad de Madrid, que es una región amplia, pues las familias pueden elegir cualquier escuela pública. Esto genera competencia entre escuelas porque compiten por atraer a las familias. Las escuelas, por lo tanto, adoptan el papel de empresas y de algunas lógicas empresariales como prácticas de marketing y las familias adoptan el rol de consumidoras. Y además veíamos que un elemento distintivo de la gubernamentalidad neoliberal es la responsabilidad individual. Mediante este mecanismo de la elección veremos que las familias se responsabilizan mediante la elección, porque ya son responsables de cómo eligen, y también las escuelas, ya que si tienen más o menos estudiantes, o mejores o peores estudiantes, es porque se responsabilizan de cómo han sido sus estrategias para atraer a estudiantes. Y bueno, hay cantidad de literatura que vincula la libertad de elección con esta lógica de competencia y también lo estudia desde el prisma de la gubernamentalidad neoliberal. Bueno,
con este dibujo de contexto que os he hecho, mi pregunta de investigación era cómo la gubernamentalidad neoliberal se introduce en la escuela pública de Madrid a través del discurso de las políticas. Identificamos rápidamente las políticas de libertad de elección y a partir de aquí formulamos dos objetivos de investigación. Uno es describir cómo en las políticas públicas, en la legislación, en la normativa, pero también en el discurso de algunos movimientos sociales, aparecía esta racionalidad o cómo lo valoraban. Ese es un primer nivel, que es el de la formación discursiva. Y un segundo objetivo es cómo las familias o los docentes lo experimentan, porque una cosa es lo que la normativa diga y otra cosa es cómo luego las familias, los docentes, los directores desde la escuela viven esta lógica de competencia. A partir de estos dos objetivos diseñamos un estudio en dos niveles. En el primero, pues este estudio de la normativa y de otros discursos, y en el segundo, mediante entrevistas con familias, docentes y directores, cómo ellos experimentaban este escenario de libertad de elección. Y los pasos metodológicos los explico muy rápidamente: selección de la normativa, y aquí insisto, pues la normativa que identificamos como clave fue la de la libertad de elección. Y en el nivel 2, pues mediante entrevistas a participantes. Y finalmente, cómo analizamos este corpus que hemos construido. Y aquí pues había alguna, no las voy a explicar, pero solo para que veáis cómo esta herramienta de la gubernamentalidad neoliberal la hemos combinado con otras herramientas para hacer un análisis más exhaustivo, más fino de los textos. Y algunas herramientas como el análisis de marcos, la polarización o la interdiscursividad la hemos usado en el corpus en ambos niveles, pero luego pasa que un corpus de normativa, por ejemplo, no es lo mismo que un corpus generado con entrevistas. Entonces, ahí ha habido modificación en las herramientas que hemos empleado. Y bueno, por ejemplo, Marta, que ya nos hablará de cómo ella analiza prensa, y también en atención a su objeto de estudio, pues ella ha planteado otra guía de análisis diferente. Y bueno, para poneros un ejemplo, voy a empezar pues en el nivel 1, un ejemplo de la normativa. Este extracto pertenece al preámbulo del decreto 29/2013. Es la normativa con la que se introduce definitivamente la libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Y os leo el fragmento. La zonificación territorial de los procesos de escolarización, es decir, que cada familia tiene que escolarizar a su hijo en el colegio que se le asigna administrativamente. La zonificación territorial de los procesos de escolarización y su gran complejidad administrativa, así como la falta de información objetiva y comprensible acerca de los distintos centros educativos, se han convertido de hecho en obstáculos que limitan o incluso imposibilitan en la práctica el ejercicio de esa libertad de elegir, disminuyendo con ello la calidad de nuestro sistema educativo, íntimamente relacionada con el derecho de las familias a elegir para sus hijos un centro escolar acorde con sus propios valores y sus expectativas de formación humana y académica. Bien, utilizando la gubernamentalidad neoliberal como plantilla desde donde leemos este fragmento, una de las cosas que nos llamó la atención fue la referencia a la calidad. Si decíamos que la gubernamentalidad neoliberal es la introducción de la lógica de competencia, la confianza, por lo tanto, en que si los sujetos actúan libremente, como en un mercado, como consumidores, se maximizará el bienestar. Aquí se replica esa confianza en la competitividad y en esta libertad individual propia del mercado. Se confía en que si las familias eligen libremente, cada una con su elección, esta sumatoria de muchas elecciones individuales hará que sistemáticamente se maximice la calidad genérica del sistema como una mano invisible. Es la misma lógica del mercado. Frente a una política socialdemócrata que, si quisiera promover la calidad, lo haría mediante intervencionismo, pongamos, queremos elevar la calidad, financiamos con más dinero, pongamos aulas de 15 estudiantes, hagamos que haya ordenadores por cada estudiante, podría ser una manera. No, desde una lógica neoliberal siempre se gobierna con lo que hablábamos en la sesión inicial, un arte de gobernar, de generar una estructura de competencia, y aquí se genera mediante la libertad de elección.
Y además esta referencia a la calidad me parece clave porque se podría defender el derecho y de hecho hay quienes sostienen la libertad de elección basada en derechos de las familias y no tanto en la creencia de que eso ya de por sí mejorará la calidad. Así que creo que esta referencia a la calidad es clave. Pero además también la referencia a la información objetiva, un requisito de los mercados autorregulados y de la confianza en la autorregulación es que para que operen debe haber información que permita que se den las leyes de las leyes de la oferta y de la demanda y que los consumidores elijan las mejores opciones. Y además esta información en otra parte de la normativa la relacionan con las evaluaciones estandarizadas y las evaluaciones externas, que vemos como ya rápidamente se vincula con dispositivos de vigilancia o aquellos dispositivos de seguridad de los que nos hablaba Luisa en la sesión preliminar. Y, por ejemplo, este fragmento donde os he hablado cómo yo utilizaba la gubernamentalidad como neoliberal como guía de análisis, responde al nivel 1 de la formación discursiva, pero nada nos dice mucho acerca de cómo ven las cosas quienes gobiernan, en este caso quienes han escrito esa normativa, pero no nos dicen si efectivamente esa norma ya crea familias consumidoras, empresarias de sí, que eligen la mejor opción. Entonces, es mediante el nivel 2 y una aproximación etnográfica. Ayer hablábamos de la operacionalización y de etnografía, nos hablaba también Eva. Mediante este nivel 2 vemos si efectivamente las familias luego se comportan de esta manera o las escuelas se comportan de manera competitiva. Y aquí hicimos entrevistas con 37 participantes, pero este análisis de la gubernamentalidad, la herramienta de la gubernamentalidad no liberal, la combinamos con el análisis de toma de posiciones, que es la herramienta que os voy a presentar. El dibujo que podéis ver a la derecha del triángulo de posiciones se corresponde con la fuente de Dubois 2007. Esta herramienta, bueno, la explica ahí Dubois para el análisis interaccional, pero, y esto creo que es algo que hemos desarrollado, por ejemplo, en la tesis que había defendido una compañera, también lo utiliza así Marta, y es en línea con el trabajo de Luisa Martín Rojo, de Clara Molina y que hemos venido desarrollando en Mirco, y es el empleo de esta herramienta para analizar entrevistas. Antes de nada, conviene señalar que entendemos la entrevista no como un momento donde recogemos la verdad, sino como una interacción entre la persona que entrevista, en este caso era yo, y la persona a quien entrevisto. Y no hay neutralidad, tampoco por mi parte, porque yo ya voy a la entrevista con un guión, con un marco teórico en mi mente que se basa en la perspectiva Foucaultiana. No voy pensando en que confío en la racionalidad de competencia para elevar calidad, sino todo lo contrario, sospecho de que eso sea así. Y por lo tanto, analizo tanto la posición de la persona a la que entrevisto como mi propia posición. Como se ve en el triángulo, en el dibujo de la derecha, el sujeto 1 y el sujeto 2, las personas que están en la entrevista, a medida que hablan, construyen ese objeto del que hablan, por ejemplo, la libertad de elección. Yo le pregunto por la libertad de elección y a medida que, según esa persona habla, también cómo lo construya, lo evalúa. No es lo mismo decir, la libertad de elección es una mentira para ricos, que decir, la libertad de elección me parece muy bien porque es un derecho inalienable de las familias. De una forma u otra ya se construye diferente y ahí hay una evaluación. Pero además, esto lo explican muy bien Luisa Martín Rojo y Clara Molina, a lo largo de la entrevista y de la interacción puede haber alineamiento, separación entre ambos sujetos y el objeto del que se habla se construye, se modela. Es aquí donde es importante cómo yo como investigadora interactúo con la persona con quien hablo, a quien estoy entrevistando. Y ya voy al lío y os pongo un ejemplo porque creo que me enrollo demasiado, ¿vale? Este fragmento, este fragmento es con un profesor de un instituto público que además me entrevisté con él poco antes de que cerraran, de hecho ya lo estaban cerrando este instituto. Es muy raro que cierren institutos, la Comunidad de Madrid alegó que tenía baja matriculación y por eso tomó la decisión de cerrarlo. En el centro se oponían, pero bueno.
finalmente así fue. A lo largo de la entrevista ya Diego había hablado de prácticas de marketing, entonces yo aquí recojo eso, de lo que ya veníamos hablando, y le pregunto, ¿los directores hacen marketing? Esto es importante, el modo en que lo pregunto, lo retomo, porque la palabra marketing ya había surgido en la conversación cargada de connotaciones negativas, y yo lo retomo haciéndome cargo de esas connotaciones negativas. Y me dice Diego, sí, hacen la feria de ven tu cole, ven a ver nuestro instituto y te vamos a convencer, incluso ir a fiestas de barrio, con este incluso además ya denota cómo lo valora negativamente, a actos por el barrio en el centro cultural, etcétera, repartir flyers, que es que están repartiendo flyers, aquí está exageración, que es que están repartiendo flyers. Si os pusiera el audio, escucharíais incluso mejor cómo lo valora negativamente. Dice que es que esto es una red de centros públicos, ¿no? Y aquí ya viene su queja definitiva y luego, como dicen, bueno, yo digo, con esta leve interacción en realidad estoy alimentando a que él continúe con sus quejas. Y él dice, es que no tiene sentido, es que no tiene sentido. Y finalmente termina, es que la libertad de elección ha sido y además lo define de manera bastante rigurosa, la entrada del liberalismo económico entre los centros, ¿no? A competir. Y así el que muere, muere y el que vive, vive. Bien, desde la herramienta de toma de posición se ve cómo Diego describe, además, claramente una gubernamentalidad neoliberal que se ha introducido en la escuela, pero desde la toma de posición lo que subrayamos es la valoración negativa que Diego hace esto y además con una metáfora que se repetía mucho en muchas entrevistas, que es el que muere, muere y el que vive, vive. Y esta manera descarnada de contarlo estaba cargada de emotividad que refleja aún más su enfado, la rabia con la que Diego lo cuenta. Y os pongo otro ejemplo más y ya le doy la palabra a Marta y si queréis decir algo. Este es con Santos, es de otro instituto, el Artemisa. Bueno, todos los nombres son seudónimos, también los de los centros. Y le pregunto, ¿tú cómo valoras las políticas de libertad de elección? Con mi pregunta ya directamente le estoy solicitando su valoración, que me hable de ese objeto. Yo las veo bien, siempre y cuando no tengamos una competencia tan feroz. Y en esta línea 2 es muy interesante cómo él construye la libertad de elección desgajándola de la competencia o con la posibilidad de que estén separadas. O sea, las ve bien siempre y cuando no sean competencia. Claro, desde mi marco teórico, basado en la gubernamentalidad, en los artículos que he leído, en los casos de los lugares donde se ha introducido la libertad de elección, yo había estudiado que donde hay competencia esto es así. Y bueno, el caso es que él sigue entre quiénes y dice, porque llegábamos a ser auténticos comerciales. Aquí con lo de comerciales, él despliega totalmente este marco y se sitúa a sí mismo en la parte de empresa, de hay que conseguir alumnos sí o sí, esta lógica de atracción. Claro, entonces yo le pregunto en la línea 6, ¿pero es posible introducir libertad de elección y que no lleve a eso, a la competencia? Porque para mí desde mi marco teórico no tiene mucho sentido. Y él me dice en la línea 9, sí, cuando la demografía sea mayor. O sea, me da una solución. Es posible que haya libertad de elección sin competencia porque hay más niños. Claro, y luego dice, es que los estudiantes son nuestros clientes al final de la línea 9 y ved cómo se desmarca de la gubernamentalidad neoliberal al valorarla negativamente. Son nuestros clientes, o sea, expresamente él rechaza esa competencia, pero sin embargo aquí, de manera más inconsciente, la vuelve a reproducir al situar a los estudiantes como clientes. Y luego, sin embargo, lo modifica un poco. Dice en la línea 10 que nuestros clientes son alumnos y luego modifica. Si no hay alumnos, claro, nosotros no fabricamos, no hacemos móviles. Y dice en la línea 13, nuestra materia prima son seres humanos. Ya no son clientes, ahora son seres humanos. ¿Ves cómo? Creo que se ve bien como una entrevista nunca es tan consistente y tan coherente como es una normativa, por ejemplo, una ley, otro tipo de texto. Y aquí primero son clientes, luego son seres humanos y en uno es gubernamentalidad neoliberal, claramente, cuando los pone como clientes. Pero es que cuando los pone como materia prima tampoco es que sean algo mucho mejor. Se separa de esto de clientes, pero ahí reproduce una perspectiva productiva de la educación donde sitúa a los niños como, bueno, como una materia prima que hay que civilizar. Y bueno, hasta aquí quería
Estos son los dos ejemplos y con los dos, para recapitular un poco. Marta, no sé si me he enrollado demasiado. No, no, en absoluto. Para recapitular un poco, lo que quería subrayar con el ejemplo y la herramienta de la toma de posición es que creo que la toma de posición es una herramienta que al menos a mí en las entrevistas me ha sido útil para examinar de manera detallada cómo, aunque describan un comportamiento de gubernamentalidad neoliberal, lo valoran negativamente y genera en ellos sentimientos encontrados, contradicciones, se ven inconsistencias, y creo que es una buena observación para empezar a pensar aquello que decía al principio con Nancy Fraser, de cartografiar esas líneas de fractura, esas líneas de conflicto, no son sujetos armónicos. Vaya, bueno, que me he enrollado un montón, ya te doy a ti la palabra, que además los fragmentos de Marta a mí me resultan especialmente interesantes, así que me callo. A ver si funciona. Sí. A ver, ¿lo veis bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Noelia. Paso a presentar este segundo caso de estudio que tiene que ver, como decía, con la trendinización de la precariedad juvenil en la prensa digital. Uy, perdón. Ahora sí. Vale. Bajo este nombre de trendinización, no sé si unívoco o un poco críptico a priori, a mí me gustaría empezar mi presentación abordando una de las cuestiones que ya avanzaba el profesor Laval la semana pasada y que tiene que ver con esas formas de desestabilización social promovidas por el neoliberalismo, algo que también ha estudiado con mucha extensión el sociólogo francés Robert Castel. Y en este sentido encontramos cómo en la última década emergen procesos de precarización, de desclasamiento, de pobreza, que sin menoscabar, por supuesto, a otros colectivos o a otros segmentos de población, sí que vemos que han resultado particularmente lesivos para los sectores juveniles de población. Y en este sentido, el estudio de la precariedad se ha constituido, de hecho, como dicen Santos y Muñoz, en un tema inagotable, sobre todo para las ciencias sociales. Perdón. Así vemos el creciente interés que este objeto tiene para disciplinas como la sociología, como la antropología, la psicología o incluso la economía, que desde disciplinas y abordajes diferentes han profundizado y lo vienen haciendo cada día más en esta cuestión. Tanto es así que autoras como Lorey nos dicen que la precarización no es que sea la excepción, sino que se ha convertido en la regla. E incluso Santos y Muñoz, estos dos sociólogos, nos hablan de que estamos ya en una fase en la que podemos hablar de absolutización de la precariedad vital como norma social para una mayoría de la población. En este marco, el objeto de mi investigación es precisamente la construcción discursiva de la precariedad juvenil como un estilo de vida deseable, o en una palabra, como una tendencia, de ahí el nombre de trendinización, en la prensa digital. Y el periodo que yo he delimitado para mi investigación son los 5 años que van desde 2014, cuando se da por concluida la crisis económica, hasta 2019. En este marco se trata, como se ve en la diapositiva, de un objeto todavía en construcción, que va tomando cuerpo, que va complejizándose a medida que aplicamos ese análisis de grano fino del que hablaba el viernes del profesor Rampton, y que se ancla en el lenguaje. Es decir, de hecho, mi vía de entrada al estudio de este fenómeno de carácter tan social es la prensa digital. Y yo me daba cuenta de que si trasladaba a mi investigación la pregunta que da título a este seminario, ¿no? Que tiene que ver precisamente con ese gobierno neoliberal y con cómo opera, enseguida apreciaba que ese nexo o esa forma de hacerlos encajar tenía que ver con entender la precariedad o la precarización no tanto como una condición pasajera, transitoria, eventual, episódica, sino más bien como una forma de regulación, una forma de gobierno de la que habla Isabel Lorey, una técnica incluso biopolítica en línea con Foucault, que convierte la vida de las personas, esos sujetos jóvenes a quienes afecta, en trayectos de muy difícil tránsito. Y si bien el estudio comprende 4 herramientas, a mí me gustaría concentrarme hoy en únicamente una de ellas y mostrar cómo es posible
operacionalizar esa razón neoliberal a través del discurso, teniendo en cuenta, como decía ahora Noelia, esa capacidad o esa potencialidad performativa del discurso, ¿no? Para que os hagáis una idea del tipo de artículos con el que trabajo, pues este es uno de ellos, Co-Living, la nueva tendencia entre emprendedores. Y si nos fijamos únicamente en el titular, sin atender al cuerpo de la noticia, incluso a los recursos visuales o audiovisuales que a veces acompañan a estos artículos, vemos cómo se da una naturalización de la condición precaria, sin interrogar siquiera sus causas, prescribiendo un estilo de vida novedoso y positivizando prácticas estigmatizadas o a priori estigmatizadas, construyéndolas en cambio como una tendencia. En este sentido, el corpus es enorme y hay ejemplos aquí presento sobre todo del mundo y del país, que son en los que más abundan este tipo de ejemplos. Vemos, por ejemplo, perdonad, en el país como aparecen titulares como se presenta, en los que se presenta, perdón, el hecho de comer de la basura como la última dieta hipster, o como las minicasas como un nuevo concepto de vivienda, los sinkis, un fenómeno del que alerta Cáritas como un fenómeno de pobreza incipiente, como una elección de jóvenes en pareja sin planes de tener hijos, lo mismo que sucedía con el friganismo, en la misma línea va el dumpster diving, que hace alusión a esa moda de buscar tesoros abandonados en los contenedores de basura, o el nesting, que hace alusión, incluso se ve en el cintillo de arriba, a un estilo de vida que representa una tendencia en alta en España y que hace referencia al hecho de quedarse en casa durante todo el fin de semana. Los sugar babies, los adolescentes 30, o sea, como podéis comprobar, los ejemplos son abundantes, incluso para aquellos que esta tarde nos acompañéis desde Latinoamérica. He detectado también algunos ejemplos de Panamá o Argentina, a ver si los puedo proyectar, sí, perfecto, donde parece que esta tendencia también empieza a cristalizar poco a poco. Están estos dos ejemplos del Panama Post y de Clarín, e incluso un vídeo que se viralizó el año pasado, que era solo un recorte, y en el que se ironizaba con algunos de estos titulares. Perdonad. Seguro que hay muchos más que yo me estoy dejando, así que si queréis compartir por el chat o comentar en el turno de preguntas, pues es más que bienvenido. Como os decía, la herramienta en la que me gustaría centrarme esta tarde es la relexificación o relexicalización, que en su definición más sintética, la propuesta por Halliday, hace alusión al cambio de palabras viejas por nuevas. De hecho, si nos fijamos en el ejemplo anterior, vemos, por ejemplo, el hecho de travacaciones, que resulta de la combinación de trabajo y vacaciones para designar la práctica de combinar ambas prácticas en el tiempo libre. O incluso en el ejemplo anterior con el titular de co-living para designar a la práctica de compartir piso. Esta sustitución de compartir piso por practicar el co-living opera sobre el despliegue estratégico de términos, y este despliegue nos lleva a una nueva interpretación del fenómeno, contribuye a construir un nuevo punto de vista, ¿no? Y esto es así gracias a 3 estrategias de denominación en las que me gustaría centrarme, que tienen que ver con el uso de anglicismos, con la figuración retórica y la ornamentación en el lenguaje y con algunas alteraciones de carácter morfológico. Si nos fijamos en el uso de anglicismos, ya hemos anticipado alguno de ellos, por ejemplo el co-living, donde se hace uso de una lengua prestigiada, como el inglés, que actúa como un elemento de distinción social y que indexa, de hecho, a un determinado sector de hablante. Así vemos, por ejemplo, algunos ejemplos, como el tiny house, donde se refiere como al nuevo concepto de vivienda que ha llegado a Europa y que ya arrasa a Estados Unidos. Sobre este concepto de tiny house o mini casa, se asocian atributos como la novedad a través del uso del sintagma el nuevo concepto de vivienda, que se hacen también evidentes esta apelación a una afectividad o a un universo emocional positivo en el ejemplo que veis a continuación, que tiene que ver con el nesting, que figura como el placer de no hacer nada, es decir, se asocia la práctica de quedarse en casa con el bienestar subjetivo. Y en la misma línea vemos esta
conciencia ecológica o la activación de argumentos ecologistas para aumentar más si cabe la eficacia simbólica de estos discursos en el último ejemplo, donde se hace alusión al trash cooking como una cocina de aprovechamiento y prescriben este estilo de vida a través de un conjunto de trucos para sacar a esta práctica. Una práctica que, por cierto, consiste en cocinar con restos o con desperdicios de basura en buen estado. Respecto al uso de anglicismos, veíamos cómo estos a veces se forman a través de la acronimia, encontramos préstamos y blendings o palabras maleta. En el caso de los acrónimos encontramos el ejemplo más paradigmático quizás es el de los Sinkies, llegan los Sinkies, jóvenes en pareja pero sin planes de tener hijos. Este término resulta de la combinación de single income, es decir, ingreso único y no kids, sin hijos. Y la eficacia, sobre todo de este titular, reside en apelar una vez más a esa retórica de la elección personal, como se ve, por ejemplo, en sin planes de tener hijos, cuando el término, que fue acuñado por Cáritas en su informe de 2017, ponía el foco en este colectivo por aludir al riesgo de pobreza en que estaban sumidos. Sucede también con el friganismo, un préstamo que procede de las voces inglesas free veganism, como veganismo gratis o libre, y en la que se asocia esta práctica a una dieta hipster, además donde se ve ese carácter de moda a través del sintagma la última dieta hipster, escoger comida de la basura, que se asocia además a una subcultura prestigiada como la hipster y que convierte esta práctica o que puede ser interpretada bajo el prisma de la tendencia. Lo mismo sucede con los teenagers, resultante de la combinación de treintañero y teenager o adolescente, y que asimila la vida de estos treintañeros con la de la generación anterior o los veinteañeros, sin tener en cuenta cuáles son las condiciones estructurales o materiales que impiden, por ejemplo, su emancipación. Respecto a la figuración retórica, que es otra de las herramientas más habituales que participan de esta relexificación, vemos cómo las metáforas actúan como una vía de creación léxica que nos permiten sublimar prácticas cotidianas. Así sucede, por ejemplo, en otro de los titulares que os enseñaba en el cuadro, donde se dice que se presenta el dumpster diving como la moda de buscar tesoros abandonados en los contenedores de basura. Y aquí, el hecho de presentar la basura como un tesoro, esta metáfora actúa de la siguiente manera, es decir, si atendemos literalmente al sentido del titular, enseguida o inmediatamente nos evoca ese marco de miseria, de rebuscar en la basura como una práctica asociada a una situación de pobreza o privación severa. En cambio, al usar el término en inglés dumpster diving, presentarlo como una moda y además presentar esos restos de basura como un tesoro, lo que hacemos es contribuir a su trendinización, es decir, a construirlo como una tendencia en auge, una tendencia al alza y sustraerlo de esas connotaciones negativas que acompañaban a esta práctica. Sucede de la misma manera con las mini casas, las tiny houses, donde se usa el sustantivo furor para dar cuenta de esa intensidad o esa emotividad afectiva que generalmente acompaña a estas prácticas y que contribuye a su naturalización, a su asimilación o a su desproblematización. Y el hecho de presentar el wardrobing, que no sé si estáis familiarizados con el término, pero que hace alusión a la práctica de comprar ropa, estrenarla y una vez usada devolverla. En este sentido, esta práctica es conceptualizada como un arte, lo que contribuye a su normalización más allá de la práctica específica de la tendencia. Y por último, en el tercer punto veíamos cómo estas alteraciones morfológicas también contribuyen a construir un punto de vista diferente en torno a estas prácticas a través de prefijos e incluso sufijos, como el caso de co-living, la nueva moda de casa compartida se planta en Madrid. Y aquí es interesante ver cómo prácticas que a priori no son novedosas, es decir, el hecho de compartir casa no es un fenómeno novedoso y mucho menos en Madrid, donde los precios de los alquileres son cada vez más altos, pero el hecho de designarlos a través de anglicismos como como co-living, nos lleva a una nueva interpretación del fenómeno. ¿Por qué? Porque el prefijo co
nos habla de algo que es junto a otros, es decir, evoca esta idea de un fenómeno que se da junto a otros, esta idea de compartir. Y a su vez, el uso del sufijo ing funciona, tiene una función transcategorizadora que nos permite contemplar estas prácticas a la luz de un trending y verlas como una tendencia, es decir, prácticas que a priori estaban estigmatizadas son representadas por los medios de comunicación a la luz de una tendencia. Esto nos lleva, en línea con la racionalidad neoliberal, a esta responsabilidad individual de la que habla Castro Gómez y que hemos venido viendo en el seminario a través de distintos ejemplos. Ayer, por ejemplo, lo veíamos en la mesa en la que participaban Luisa, Eva y Alfonso, que conceptualiza además un conjunto de prácticas que no son tal como innovadoras, promoviendo un gobierno a través del deseo, porque son prácticas que son conceptualizadas como una moda y que para ello precisan de la adhesión de un sujeto que moviliza además una agencia neoliberal. Y para ello partimos de una aproximación discursiva en la que tenemos muy en cuenta el componente indexical, es decir, cómo todas estas voces indexan a un tipo de hablante que pertenece a una determinada clase social, es decir, una clase media que ve amenazada su posición social, de una edad, como se puede advertir en el uso del registro, en su mayoría juvenil, y que moviliza gran cantidad de capitales simbólicos, entre los cuales el más importante quizás son los capitales culturales. Y para no extenderme más y poder dar paso al tiempo de preguntas, muchas gracias por vuestro interés y quedamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A mí es que me gusta mucho tu investigación porque todos esos titulares me llaman mucho la atención. Y es que, por ejemplo, y lo voy a compartir con todos vosotros y vosotras, cuando hablaba con Marta, ¿cómo se llama esta práctica de comprarte ropa, el arte de no quitarle la etiqueta? Wardrobing. Wardrobing. Bueno, pues es que hay un reality, y no me preguntéis por qué conozco este reality, hay un reality sobre tacaños extremos. Y claro, en ese reality había un chico que salía que compraba ropa y no le quitaba la etiqueta y la usaba sin quitarle la etiqueta porque si quería devolverle lo que sea, pero como en el marco de ese documental era un poco ridiculizando esa práctica y sin embargo en el marco de lo que es todo el objeto de la tesis de Marta y que cada vez es más habitual, vemos estas prácticas de ahorro que en otro contexto nos parecerían un poco... ¿no? Y bueno, si quieres pasamos a ver los comentarios que nos han hecho. Luisa, no sé si tú quieres añadirnos algo, comentarios. Yo decía, como veo que todavía no se han animado mucho a preguntar y no veo manos levantadas, pensaba, o quizás Tenemos dos, sí, Lorena y Jaime. Sí. Sí, pues bueno, si te parece, Jaime, te doy la palabra, aunque no sé si tenías alguna pregunta. Y Lorena, si quieres hacer pregunta, que no sea un error, también te doy la palabra después. Así que Jaime, te doy la palabra. A ver si te funciona el micro. Ahora ya deberías... Si le das a tu audio podríamos escucharte. Hola, Jaime. Tienes el micrófono apagado, Jaime. Sí. Si quieres... Hola, Vale. hola. Hola, Jaime. Saludos cordiales a todos, especialmente Saludos. a ustedes que han llevado estas ponencias y por supuesto a todos los participantes. No, yo más bien desde Ecuador quería pues agradecerles a ustedes por esta posibilidad de encontrarnos a través de este medio y reflexionar sobre todo. No, lo que pues he ido reflexionando en a través de las diversas ponencias es que aquí en el país realmente el neoliberalismo, sobre todo con este gobierno, como que se ha puesto en boga, en cuanto que, claro, la voz del pueblo, la voz de la gente, la voz de las masas populares no han sido escuchadas y que ha imperado más bien las políticas económicas de
del Banco Mundial, del FMI, etcétera, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca está en auge el neoliberalismo, al menos aquí en Ecuador. Noelia, en silencio. Muchas gracias, Jaime. No sé si quieres añadir algo más o si no le paso la palabra a Lorena. Lorena. Hola. Hola, Lorena. Hola, Lorena. Hola. Hola, mucho gusto de poder compartir con vos. Yo nada más me gusta mucho esta idea de la positivización de prácticas estigmatizadas, porque justo aquí en México lo que estamos viviendo, yo que trabajo con lenguas en alto riesgo de desaparición, es un proceso interesante sobre cómo se hace promoción de las lenguas, pero a partir de su propio estigma. Por ejemplo, en este momento tenemos una convocatoria nacional para registrar palabras intraducibles. Y entonces no encontraba yo la palabra o la idea para describir que al final seguimos estigmatizándolo como algo raro o como algo extraño para el locus de enunciación normal o de la sociedad mayor. Y al mismo tiempo, esta idea de prácticas estigmatizadas me sirve mucho justo para mis estudiantes de maestría y doctorado que están haciendo análisis del discurso y que muchas veces no saben cómo nombrar todas estas precariedades, tanto juveniles como laborales incluso, con las que se van encontrando. Y mi pregunta nada más es metodológica para la selección de los periódicos, porque cada periódico tiene una tendencia, incluso tiene una política lingüística. Entonces, ¿cómo fue la selección de los periódicos? ¿Cómo supieron cuándo, cuántos eran o cuáles seleccionar o cuál fue la lógica? Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Lorena, por tu pregunta y por tus comentarios. Respecto a esa positivización de prácticas estigmatizadas y lo que tú me comentabas del caso de promocionar estas lenguas precisamente a partir de su propio estigma, en el caso de la prensa se ve bien y es de alguna forma fácil como trazar las razones por las cuales esto sucede y vemos precisamente cómo ese estigma o esa condición de rareza actúa como un propio criterio de noticiabilidad que justifica la elaboración de este tipo de contenidos, de este tipo de artículos que, como veíamos, no era únicamente o no se restringía únicamente a España, sino que cada vez iban apareciendo en más lugares. De hecho, es algo, el tema de la trendinización de la precariedad es algo que no se agota únicamente en la prensa. De hecho, en Netflix cada vez van proliferando más documentales, incluso hay programas en línea con el que comentaba Noelia, disculpadme, que insisten en esta idea y que elogian las tiny houses, las mini casas y hay incluso series documentales que van narrando cómo convertir y cómo sobrevivir en una casa de 15 metros cuadrados, ¿no? Respecto a la selección de la muestra, yo llevé a cabo un muestreo teórico, es decir, yo seleccioné intencionalmente aquellos artículos que tenían interés para descubrir este tipo de casos. Y si bien es cierto que, por ejemplo, El Mundo, El País o ABC, en el caso de los que mostraba en la imagen, ¿no?, en la diapositiva, siguen una orientación ideológica y tienen una línea editorial distinta, sí que es remarcable ver cómo todos ellos de alguna forma se suman o se adhieren a esta idea y vemos cómo en distintos medios de un espectro ideológico diferente cristaliza esta idea de trendinizar la precariedad juvenil. De hecho, es algo, yo no lo contemplo para mi tesis porque me centro únicamente en la prensa generalista, sobre todo El Mundo, ABC y El País, pero sí que es cierto que incluso empieza a aparecer en la prensa especializada y en la prensa económica cada vez más artículos que subliman o que positivizan el hecho de vivir en una mini casa o de vivir en una caravana y van surgiendo cada vez más términos para ir dando cuenta de todas estas prácticas. Bueno, como también nos están formulando preguntas, bueno, Luisa, ¿qué querías decirnos algo? Sí, yo quería recoger una pregunta que he visto que está entre preguntas y respuestas, que va dirigida a ti, Noelia, y me gustaría extenderla a las dos, ¿no?
En el caso de la pregunta es cómo generar resistencia desde dentro, por ejemplo, en una institución claramente neoliberal que se jacta de la competencia, la libertad, la construcción de sí mismo, la excelencia, etcétera. ¿Ahí hay alguna posibilidad de generar resistencia? Esta sería, y en el caso de Marta, lo mismo me gustaría plantear esta cuestión, porque realmente con este reencuadre que se hace de esta experiencia de la pobreza, ¿no? Porque en realidad es de la precariedad y de la pobreza, ese reenmarque, ¿a dónde, cómo se vincula con la resistencia? ¿Es una forma de resistencia? Podría ser una forma de resistencia, o desde ahí se puede generar resistencia, más o menos para un poco para animar el debate, ¿de acuerdo? Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. ¿Vas tú o entro yo, Marta? Voy. Sí, bueno, esta pregunta, que además nos la ha formulado Mazu, ¿cómo generar resistencia desde adentro? Creo que es la gran pregunta. Creo que es o sea, me parece que por ahí va lo de abrir el debate, ¿cómo lo veis vosotros, vosotras? Ayer, por ejemplo, era Joan Pujolar que lo decía en el chat, la importancia de las resistencias colectivas. A ver, yo observo que es muy fácil, pongamos, ¿no? Por contextualizar, en la universidad esta lógica competitiva de necesitas publicar, puedes no entrar en esa lógica cuando tú ya tienes tu plaza indefinida para siempre, pero la mayoría de las personas no estamos en esta situación. Entonces se parece un poco a lo que aparecía en mi entrevista, es que el que vive, vive y el que muere, muere, y si no te ajustas a esta lógica es que no tienes opción. Entonces individualmente lo veo difícil. ¿Cómo generar resistencia entonces? Yo creo que, no sé, me parece que no es nada innovador, pero por la vía política, sindicatos, pelea política dentro de la universidad, intentar democratizar las instituciones, problematizarlo como primer paso, colectivizarlo, ponerlo en común, pero el siguiente también, yo creo que no hay que abandonar la institución. Como la institución me obliga a ser competitiva, la abandono, sino estar ahí presente y hacer ver otras maneras de entender la universidad, de construir universidad, de visibilizar siempre estas normativas que cada vez las naturalizamos más, pero que de natural no tienen nada. Entonces, pero, por supuesto, esto ya no es una respuesta exclusivamente metodológica, analítica, está también en un posicionamiento político que, bueno, creo que desde nuestra línea de investigación no se separa de los marcos teóricos y demás. En fin, esa es como yo lo veo, no sé cómo lo verás tú, Marta. Yo tenía preparado, de hecho, a propósito de la resistencia, algunos ejemplos, a ver si los puedo compartir. Vale, perfecto. En los que vemos que incluso hay discursos dentro de los propios medios que publican estos discursos trendinizadores que van en contra de las propias prácticas. Vemos, por ejemplo, el de la parte superior a la izquierda. Contra la moda del nesting, salir a la calle es más saludable. O incluso en otros medios nativos digitales, como el Confidencial o el Diario, como hay artículos que dan cuenta de cómo estas palabras simpáticas enmascaran la precariedad, o estos nuevos anglicismos son anglicismos que nos quieren colar para que vivamos peor, ¿no? Y en línea con lo que planteaba Luisa, claro, el reencuadre de esta experiencia podría ser otra forma de resistencia. Pues claro, ahí yo creo como que confluyen varias cosas que pueden entenderse como un discurso de restauración de un colectivo que asiste a su amenaza de desclasamiento y que moviliza una serie de capitales y de prácticas como para mantener su face, para mantener su estatus y de alguna forma es una forma de resistencia individual a ese empeoramiento de las condiciones de vida. Pero por otra parte, y esto yo creo que va muy en relación con lo que decía ahora Noelia, al estar tan vaciados de su carga política, de su contexto social, es muy difícil enunciar o articular una resistencia, yo creo, a partir de esos discursos tan trendinizadores. Perdón, estoy aquí respondiendo también en el chat.
Hay una pregunta que me gustaría trasladar a Marta de Clara Molina, que dice, tras años estudiando las reacciones al cambio político, bueno, podríamos darle la micro si quiere a Clara. Pero Claro, Sí. claro que sí. Sí, te lo doy, Clara. A ver, te busco. Tenemos 2 personas más que quieren audio, no se nos ha olvidado. Ahí, Clara. Es Clara Molina, ¿verdad? Sí. Ahí. Hola, Clara. Tienes que activar tu micro, Clara. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. No, era simplemente que, bueno, pues yo mucho tiempo me he dedicado a cambio lingüístico y también en clase, pero en la prensa continuamente y en la radio hay montones de secciones en las que siempre la gente se queja de los préstamos del inglés. Y lo que suelen decir es, ya tenemos una palabra, lo cual no tiene nada que ver, porque cuando se introduce un préstamo no es porque haya un hueco en la lengua, sino porque nos parece más cool hacerlo en otra. Sin embargo, con todas estas trends que estaba mostrando, no he visto esa reacción. No, es verdad que cuando las he visto todas juntas he dicho, ostras, pues esto lo he leído también, pero sin embargo no he visto reacciones y me pregunto si es porque se ha naturalizado no solamente el término, sino también la situación basal, hasta el punto que lo integras y quizá es más consolador poderle poner un nombre que no te desazone tanto, no sé, me ha hecho pensar. Gracias, Clara. Claro, y en este sentido, cuando veíamos todos esos préstamos, en realidad no hacen relación o no se refieren a prácticas que no tengan un nombre en la lengua, ¿no? O sea, porque ¿qué más da nombrarlo como comer de la basura que decir freganismo? Claro, No, su no, claro. eficacia está en que se presentan como vías o estrategias alternativas de acumulación o de consumo en un contexto de alta precariedad, y el hecho de presentarlo, de naturalizarlo como una tendencia o como una moda, lleva precisamente a su naturalización. Claro. Y ahí que de alguna forma la resistencia que veíamos, o sea, tiene que ver simplemente con señalarlo y cuestionarlo y problematizarlo, ¿no? Nos decías tú ahora, claro, yo ya los he oído y como que los asimilo, los internalizo, pero el hecho de problematizarlos, de cuestionarlos y de interrogar, ver cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen posible que emerjan estos discursos en contextos de tan alta precariedad, es una posible forma de articular esa resistencia. Muchas gracias, Marta. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Había... Sí. Hay 2. No sé si quieres tú, Luisa, si nos quieres trasladar alguna pregunta o algo. Bueno, me quedo ahí con ganas de comentar esto del enregistrement y el valor del inglés para evocar a una clase social y a un sector de la sociedad juvenil, ¿no? Había una pregunta, sí, hay muchísimas preguntas. Sí, bueno, sí. Hay una de Adil que quedó aquí. En mi opinión, la trendenización de la precariedad creo que es un fenómeno bastante conectado con la cultura urbana y los valores comunes del cosmopolitanismo. Una forma de resistencia sería huir de la ciudad. No sé qué opinas. Claro, analizando los artículos todos vemos que tienen, o sea, como que tienen en su epicentro Madrid o Barcelona, y que quizá en ciudades más pequeñas como Navarra, de donde yo vengo, esta serie de prácticas o de fenómenos serían impensables. Pero tienen que ver, en línea con lo que decía ahora Luisa, con una élite urbanita que ve amenazada su posición de clase, que moviliza un tipo de habla y que de alguna forma actúa como un discurso balsámico, como un discurso de restauración para presentarse a sí mismo no como un perdedor, sino como alguien que es capaz de movilizar esa capacidad creativa, de presentarse como una clase creativa y hacer frente así a esa pérdida de estatus. Pero evidentemente el cosmopolitismo y la idea de que tienen su arraigo en la ciudad está ahí, sin duda. Gracias, Adi. Hay una pregunta de Lara Alonso, que ahora no encuentro, sobre las lenguas y las escuelas en este contexto, pero ahora no la encuentro. Quizás se le podía dar el micrófono. Si ella quiere entrar, sí, se lo damos. También hay 3 personas más que querían entrar por audio. Es que yo no puedo ver las personas. No, eso lo podemos hacer nosotras solo. Eso yo... Sí. Perdón.
No es que no quiera dejar paso a esas personas, que yo no las puedo ver. Bueno, Empezamos con José González. Le doy audio. Vale. Ahí ya deberías poder hablar. Hola José, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. muchas gracias por vuestro trabajo y por las interesantes ponencias que habéis presentado, aunque algunas sería crítico con respecto a algunas cosas. Pero os quería hacer dos cosas. Una, haciendo una reflexión de lo que hablabais concretamente a nivel de la escuela o del instituto, ¿no pensáis que en la universidad pasa un poco lo mismo? Yo creo que la situación que estamos viviendo en la competencia, digamos, entre universidades, ya por ahora claramente entre Madrid, pero digamos, incluso en nuestra propia universidad, en la Autónoma, se producen situaciones extrañas, como que hay gente, digamos, alumnos que probablemente podrían venir de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, las plazas son ocupadas por alumnos, que no estoy en contra de ello, procedentes de otras comunidades autónomas que acceden con mejor calificación a las plazas de estudiantes que ofertamos en la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si es una sugerencia o a lo mejor es que ya lo habéis hecho. ¿No os apetecería hacer ese mismo tipo de análisis, digamos, Foucaultiano neoliberal con lo que hace nuestra propia universidad? Que a mí es que me parece que es absolutamente lo mismo. Y no soy especialista en el campo. Pero cuando uno ve las acciones que toman nuestros, digamos, dirigentes en diferentes épocas, va todo en esa tendencia de que, por ejemplo, vosotras ahora aspiráis a ser quizá profesoras de universidad, pero tanto Luisa como yo somos ya profesores de universidad. Y yo lo que he visto a lo largo del tiempo ha sido una transformación en la que antes yo tenía que hacer docencia e investigación, ¿vale? Ahora soy un hombre del renacimiento porque tengo que hacer docencia, investigación, innovación, gestión y por supuesto, barrer el laboratorio porque a veces no tenemos para qué barran. Entonces, hay un desfase tremendo entre las exigencias al personal y lo que la universidad, digamos, en este caso en concreto, nos proporciona para desarrollar nuestras propias actividades, las cuales luego, como muy bien habéis dicho, por respecto a los colegios o a los institutos, también somos evaluados continuamente, o sea, tan continuamente que es que a veces es irracional el proceso de evaluación. Entonces yo os animaría, a lo mejor lo habéis hecho, digo el grupo Mirko en concreto, no lo sé porque os acabo de conocer, pero sería muy bueno que esto se trasladara, digamos, a los órganos, si es posible, no a través de sindicatos y tal, sino como un movimiento independiente, comunitario de la universidad, de análisis, digamos, de la actuación de la propia universidad, en nuestro caso de la Universidad Autónoma, que es en principio la que nos interesa. Gracias. A ti, muchas gracias a ti. No sé si queréis añadir algo sobre esto vosotras, Luisa o Marta. A medida que le escuchaba también me acordaba de cuando nuestra universidad hace un curso o 2 cursos hizo las encuestas de evaluación docente con un cartel que era, o sea, para que el alumnado valorase al profesorado, y el cartel era una pizza y algo así como tú eliges los ingredientes. Entonces canalizaba la participación de los estudiantes como desde un prisma de consumo, como quien elige una pizza vota también al profesorado. Sí, y otro, ¿te puedo apuntar otro peor que ese? Uno que resultaba, sí, otro peor que ese que utilizó también nuestra universidad, y fue utilizar el que si rellenabas el cuestionario daban, no me acuerdo si era la cifra ridícula de 1 céntimo o 1 euro, no, yo creo que era 1 céntimo de euro, porque claro, del Consejo Social para ayudas a los estudiantes. De verdad, vergonzoso. Si tienes el dinero, ponlo. Y no me digas que es porque, o sea, es que me recordaba a Starbucks, pero usándolo dentro de la propia universidad. Yo os voy a dar una mala noticia en ese sentido de que yo oigo muchas veces esta idea de que esta competencia en las universidades y en las carreras académicas se da solo en las primeras etapas de la carrera y no es cierto, dura todo el tiempo porque la lógica neoliberal, aunque es verdad que es más fuerte en las primeras etapas, pues luego se va adaptando a la etapa de
del desarrollo de la carrera académica, luego es hacerse investigador empresario, conseguir proyectos, etcétera. Luego es esencial, está ya metido en la esencia de nuestra tarea. Y bueno, podemos dar la palabra a los otros espectadores que están ahí, como les llama, espectadores. Uy, estás apagada, tienes el micro apagado, Noelia. Que sí, que gracias por lo que has dicho, Luisa, que sí, mala noticia, pero es verdad. Te doy la palabra a José Luis Colón Rivera. Te he dado audio, entonces si activas tu micrófono te escucharemos. Por favor, actívalo. Hola, José Luis. Sí. Hola, José Luis. No te escuchamos. No conseguimos escucharte. Hay alguna interferencia, yo creo, ¿no? Sí. Si te parece, le doy la palabra a Javier Zamora mientras lo arreglas. Silencio. Y lo vuelvo a intentar después. Le doy la palabra a Javier Zamora. Ahí, permitir hablar. Javier, ya deberías poder. Hola, ¿se Hola, oye? Javier. Se Sí, escucha muy bien. perfectamente. Bueno, muchas gracias por todas las ponencias que habéis hecho estos días. La verdad es que ha sido un curso magnífico. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Tengo muchas cosas que decir, pero bueno, por respeto un poco a todos los participantes, me voy a centrar solamente en una, que es la que me tiene así más confuso. Y digamos, es una pregunta para Marta, para ver un poco cómo has pensado esta cuestión, pero cuando hablabas de estas prácticas trendinizadas, yo pensaba sobre todo en las que más he conocido, que es el friganismo y el dumpster diving, que curiosamente esta pregunta recupera un poco algo que ha comentado Luisa, que es de dónde surgen o si estas prácticas en cierto modo no fueran también en su momento prácticas de resistencia. Porque yo estas prácticas las conocí originalmente en contextos activistas, ¿no? Vinculados al movimiento ecologista, digamos, bueno, la cultura también un poco de reapropiarse de la ciudad. Entonces, bueno, me resulta curioso cómo ahora unas cuestiones que han venido de un contexto bastante crítico han sido reapropiadas y vuelven con un sentido muy diferente, ¿no? Entonces, digo que estoy un poco confuso porque por un lado yo veo que aquí está operando bueno, todo lo que hemos visto de la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que tú muy bien has comentado de trendizar la pobreza, y yo creo que también un poco ese neoliberalismo ecologista, ¿no? Del que hablaba Laval, ¿no? Pero creo que también aquí hay otra cuestión que quizá tiene que ver no tanto con el neoliberalismo o no solo con el neoliberalismo, sino también un poco con la industria cultural, ¿no? Con la industria sobre todo de la publicidad. Me recuerda mucho a ese libro que se llamaba El nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? De Boltanski y Chiapello, que hablaba un poco como la crítica de mayo del 68, de los hippies y demás, se mercantiliza, ¿no? Pero en realidad eso quizá es menos construir un sujeto, sino simplemente introducir, ¿no? Mercantilizar unas prácticas y convertirlas en moda para que sean como consumibles, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión, que en realidad yo no sabría cómo separar lo uno, lo otro, cómo relacionar estas dos cuestiones que a mí me parecen un poco diferentes y que me generan confusión, yo quería ver un poco cómo, si tú te lo has planteado, cómo lo has abordado. Bueno, espero que se haya entendido un poco la pregunta. Sí, sí, perfecto. Gracias, Javier, por tu pregunta. Sí que es cierto que en el caso de las prácticas que decías y sobre todo el freganismo, nace a partir de un movimiento de crítica a la sociedad capitalista, a la sociedad del despilfarro, y como a partir de ahí intentan articular una resistencia desde estas prácticas o desde estos movimientos alternativos. Y lo interesante precisamente es ver esa reapropiación, es decir, cómo se vacían de sentido, cómo se sustrae esa carga política que tenían esas prácticas, que tenían esos actores, y se presenta como una tendencia, como una moda, como una práctica que se va inscribiendo en los estilos de moda juveniles y
y se utiliza en este sentido la precariedad como un terreno desde el que promover estas formas. La idea de reapropiación a la que hacías referencia es muy interesante, de hecho la tenemos en cuenta en el segundo nivel de análisis de la tesis, que por cuestiones de espacio no la hemos expuesto aquí, pero que tiene que ver precisamente con el reencuadre, es decir, cómo a partir de términos estratégicos, de frame terms, cambiamos el foco y ya no entendemos estas prácticas como opciones alternativas, como una resistencia, sino que hacen referencia o evocan inmediatamente una moda, una tendencia, un estilo de vida, y de esta forma cobran un nuevo sentido a la vez dentro de una cultura de consumo. Sobre la cuestión del neoliberalismo, evidentemente está muy en relación, yo creo, con lo que expuso la semana pasada el profesor Laval, con ese neoliberalismo ecologista, ese neoliberalismo de cara amable también, porque muchas veces se movilizan todo un conjunto de argumentos ecologistas que claman contra esa sociedad de consumo, contra esa sociedad capitalista, esa sociedad del despilfarro, pero que incurren a su vez en esa misma lógica mercantil de incluso hacer negocio con las obras. Se ve, por ejemplo, con las aplicaciones que mercantilizan las obras de restaurantes u otro tipo de aplicaciones que buscan dar una segunda vida, pero que están mediadas de nuevo por esa lógica mercantil. Pero muchísimas gracias por tu pregunta, porque también a mí me ayuda a ordenar como esa parte de la reflexión. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar ahora darle la palabra a José Luis. A ver. Ahora. A ver si Hola, José Luis. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora perfecto. Perfecto, pues tuve que volver a regresar. Primeramente quiero agradecerle desde acá, desde Puerto Rico, por tan extraordinaria ciclo de conferencia. Antes de hacer mi pregunta, quiero hacer unos comentarios. Esa frase del que vive, vive. Yo creo que María Antonieta o alguna otra princesa estaría orgullosa de la evolución, de verdad, de que si no hay pan, pues que coman brioche, ¿no? Así son las cosas. Y esa manera de, ¿verdad?, de la supervivencia. Aquí en Puerto Rico, pues, quiero hacer mi pregunta dirigida al tema de las escuelas. Como parte de ese sistema, ¿verdad? Puerto Rico ha tenido muchos desaciertos, algunos naturales, algunos, ¿verdad?, de administración en tiempos recientes, pero va trabajándose de hace menos 2 administraciones el cierre de escuelas en Puerto Rico. Ha habido un cierre de escuelas y eventualmente ese cierre de escuelas son trasladadas a sin fines de lucro. En ocasiones, ¿verdad? Se ha destapado algunos casos hasta de corrupción en ese proceso. Pero entonces, ahora potencialmente, luego de unos eventos sísmicos, se habla de regresar a esas escuelas y hasta de construir escuelas nuevas, luego de haber cerrado, que yo creo que es una evolución del neoliberalismo, ¿no? De cómo va trabajando. Y mi pregunta, pues, va dirigida, si ustedes entienden, si en esta etapa del neoliberalismo se ve como algo gradual o como algo evolutivo, ¿no? De cómo va trabajando esos retos. ¿Estás, José Luis? Sí. Sí. No te he entendido la última frase de la pregunta. Si había una evolución del neoliberalismo, decías. Sí, si ustedes, si en su interpretación, por este tipo de eventos como el que pues les traje, puede verse como un aspecto gradual del neoliberalismo, de cómo ha ido, ¿verdad? Poco a poco, desde lo más sencillo hasta complejidades de que quizás sería un poquito impensable, de la comercialización, de comer de la basura o de todo esto que mencionaron. Sí. Y eso es una capacidad de evolución. ¿Cómo ustedes ven ese aspecto? Vale, gracias por tu pregunta, José Luis. No sé si quieres entrar. ¿Le das tú, Marta? Intento yo. ¿Yo? Vale. Bueno, son muchas cosas lo que nos comentabas, José Luis, así
sí que me recuerda, por ejemplo, a los distintos tipos de neoliberalismo de los que nos hablaba Laval. También me recuerda al neoliberalismo de desastre o capitalismo de desastre, esto de lo que también habla Naomi Klein, y cómo el neoliberalismo se aprovecha de las crisis, algo que el mismo Milton Friedman tenía ensayado, cómo se vale de los cierres para que luego entren asociaciones privadas. Por otro lado, me hablabas de vinculación con corrupción y creo que son muchas cosas y creo que en la sesión primera lo vimos, cómo podemos aprovechar las relaciones entre miradas neomarxistas con miradas Foucaultianas, estas neomarxistas que puedan poner el foco, yo así lo hice en mi tesis, en las dinámicas de acumulación por desposesión, donde incluso podemos introducir, si seguimos a Rosa Luxemburgo, estas dinámicas que son de robo o de corrupción directamente o incluso más agresivas, de violencia, y yo creo que pues sí, el neoliberalismo se vale. Ahora, en la otra parte de la pregunta, si hay evolución, si es gradual, yo para eso sí que no tengo una respuesta. O sea, lo único que puedo decir es algo que sí que señalábamos también al inicio y que creo que se recuperaba con Laval, el carácter adaptativo de esta racionalidad de competencia a los contextos, a los espacios, a aprovechar las situaciones, su poder de cooptar discursos que a lo mejor vienen de otro lugar o tienen otro potencial, pero revestirlos de esta racionalidad. Es lo que veo. No sé cómo lo veis vosotras, Marta, Luisa. A mí me pasa en la parte de la evolución. Yo no sé hasta qué punto es una evolución o una readaptación, porque vemos cómo se arraiga en prácticas que en sí no son novedosas, sino que haciendo referencia a un uso estratégico de la lengua se presentan como novedosas, pero en sí mismas vemos que no son novedosas. De hecho, se arraigan en valores o en prácticas como compartir piso o como buscar en la basura, que en sí mismas no son novedosas. Yo, en este sentido, sí que sería interesante para ver las evoluciones. Podría ser interesante un poco lo que hemos intentado hacer en el último periodo de tiempo, es decir, cuando hay una crisis como la pandemia o una crisis económica como la de 2008-2011, pues ver si en ese momento hay una adaptación de la racionalidad neoliberal, ¿no? Y en este sentido permite también ver la diversificación. Por ejemplo, en relación a la pandemia, mientras que ha habido lugares como Chile o Estados Unidos que han defendido la libertad, pues con un tipo de neoliberalismo parecido al liberalismo tradicional. En España se ha hablado de solidaridad y de disciplina social, de sentido común en Reino Unido. Entonces, ver cómo diferentes arraigos en diferentes momentos, puede ser que el estudio en momentos de crisis sea una manera de ver, ¿no?, estas evoluciones. No quiero intervenir más, pero hay aquí veo en el chat que se hace un desafío a que hagamos un grupo para estudiar en la neoliberalización de la universidad. Yo ahí lo dejo, pero hay aquí una invitación. Hay aquí una pregunta desde Galicia. Dice, aquí en Galicia la tensión entre ciudad, prácticas urbanas y ámbito rural ha permitido que las prácticas neoliberales permeen en el ámbito rural con el objetivo de destruirlo. Por ejemplo, han ido desapareciendo las escuelas rurales con todo lo que esto conlleva y la asimilación de las escuelas rurales. Pues bueno, no sé si queréis comentar algo sobre las diferentes formas de extender la lógica. Yo al hilo de esto que decía de la parte rural, vi el otro día en la portada de uno de los suplementos dominicales, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero cómo se apelaba a esta idea de lo rural y con toda la estética de las revistas de moda, y el titular decía algo así como neo-rural, y cómo con todo el tema de la pandemia cuestionaba de alguna forma esas formas de vida o ese estilo de vida tan urbano que hasta ahora gozaban de estatus o gozaba de reconocimiento, y que ahora a partir de la pandemia pues se ha puesto un poco en entredicho. Es ver cómo incluso en los momentos de crisis actúan como una grieta para que se cuele
esa racionalidad neoliberal y presentar la vida en el campo una vez más como una tendencia, con esa idea de neoruralidad. Si os parece, le voy a dar audio a a Lara, que nos quería formular una pregunta. Lara, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿me escucháis? Sí. Hola, Lara. Hola, genial, enhorabuena, muchas gracias, la verdad, por estas presentaciones, pero también por todo el seminario que ha sido súper interesante todos los días. Así que, y además unas se complementan con otras y ahora es como también un momento para que reflexionemos de todo esto, ¿no? Pero tenía una pregunta para cada una. A Noelia le quería preguntar que si conectando un poco con las presentaciones de ayer, que en estas lógicas de marketing de las escuelas, ¿qué papel tienen las lenguas y las prácticas lingüísticas como parte de aquello que se ofrece en esta competencia de la que nos hablabas? Y para Marta, conectando un poco también con la reflexión que estaba haciendo Jackie Urla por el chat, quería preguntarle si habías podido registrar si los jóvenes que desarrollan estas prácticas se refieren a ellas de esta manera, ¿no? Utilizando estos neologismos o no. Entonces, esas eran las dos preguntas. Muchas gracias a las dos y a Luisa y a todas las participantes. A ti, Lara. Gracias. Bueno, si te parece, Marta, respondo. ¿Sí? En la Comunidad de Madrid, con esto que me preguntas de las lenguas, pues es que en los últimos años se ha promovido mucho los programas de bilingüismo de español e inglés dentro de la escuela pública. Para que os hagáis una idea, esto se introdujo en 2004 y a día de hoy aproximadamente el 50% de las escuelas de primaria y de secundaria públicas tienen este programa. Y bueno, genera espacios de segregación entre los no bilingües y los centros que sí son bilingües, y lo que se veía es que muchos centros se hacían bilingües para atraer alumnado y se generaban pues dinámicas de segregación, por ejemplo, en los barrios entre el centro no bilingüe, que terminaba siendo un centro más estigmatizado, el llamado centro gueto, escuelas gueto, también que acumulaba a estudiantes que no son las clases medias, a lo mejor niños, niñas de familias inmigrantes, niños y niñas gitanos, y terminaban etiquetándose así. Entonces sí que, de hecho, en el libro que se presenta ayer, en el capítulo 4, Elisa Hidalgo y yo tenemos una colaboración donde explicamos esto en más detalle desde el prisma de la gubernamentalidad neoliberal, porque su tesis doctoral es precisamente sobre el bilingüismo español-inglés en la Comunidad de Madrid. Y gracias por la pregunta, Lara, creo que con esto te he respondido. Bueno, gracias, Lara, yo también por la pregunta, y lo que decías a propósito de la pregunta también de Jackie Urla. Es que el objeto del estudio no era tanto ver cómo circulaba esos conceptos a través de entrevistas o de una aproximación más etnográfica, sino ver cómo se construía discursivamente en la prensa digital esa nueva interpretación. Indudablemente ese enfoque etnográfico sería de gran utilidad, pero yo creo que nos lleva a otro tipo de investigación o a otro tipo de pregunta. Espero haber respondido a tu pregunta. Yo veo que muchas de las preguntas van dirigidas a cuestiones de contenido y yo os quería plantear una pregunta, quizá cerrando un poco las cuestiones que se han ido viendo. ¿En qué medida el análisis de esos discursos, de esas entrevistas, de esos titulares, ese análisis de procedimientos discursivos os ha iluminado o os ha ayudado a ver lo que estaba sucediendo? Un poco una valoración del método me gustaría. O sea, sí que es cierto, empiezo yo, sí, que a veces es complicado, lo veíamos yo creo ayer desde que empezó el seminario, como trazar esa idea de racionalidad neoliberal desde una posición más teórica y luego ir de alguna forma operacionalizándola metodológicamente, ¿no? O sea, sí que es más fácil ver cómo esa racionalidad neoliberal se ancla en principios como, no sé, la rentabilidad, la calidad,
pero a veces es difícil rastrearlos discursivamente. Y yo creo, bueno, quizá en el caso de Noelia se ve de forma más clara con términos como calidad o equidad, pero que ese análisis de grano fino, esa idea de hacer como un análisis muy artesanal es lo que nos permite ir trazando y reconstruyendo como esa huella o la huella de esa racionalidad o esa gubernamentalidad neoliberal. No sé a ti qué te parece, Noelia. Sí, a mí lo del grano fino me parece clave. Yo no vengo de la lingüística ni de la comunicación, sí de las ciencias sociales. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas. Por la parte de Derecho, bueno, sí se pone mucho foco en la atención a la palabra escrita, a este término es este término y nosotros, y significa esto y no otra cosa, y a una interpretación hermenéutica y demás. Pero creo que esta perspectiva, lo que preguntabas, Luisa, de esta perspectiva en el discurso, en el lenguaje, es clave para que no parezca intuiciones lo que estás analizando, porque tú ves esta gubernamentalidad neoliberal, pero el análisis es más minucioso y también es más fácil contarlo a las personas cuando puedes ordenar esta guía de análisis, todo en lo que te fijas, también es más fácil para ordenar tu análisis y para luego contarlo y transmitirlo, porque resulta fácil de ordenar. A mí me pasa, por ejemplo, con mi tesis, que creo que se entiende bien, aunque pueda ser densa, que encierra sus propias pistas de análisis, no resulta críptica, es transparente para quien la lea con atención o lo escuche con atención. Y creo que eso es una cosa muy bonita de esta mirada, porque permite que cualquiera se pueda acercar a ello y te invita también a que quien lo escucha, quien lo lee, entre en la misma problematización, en el mismo ejercicio crítico. Y yo lo que he aprendido es y también el carácter minucioso, a ser reflexiva. ¿Por qué analizo esto y no analizo esto otro? ¿Por qué estoy poniendo el foco aquí? ¿Qué concepto teórico me está moviendo a poner el foco aquí? Y sin todas las herramientas del análisis del discurso, creo que hubiera sido una tesis más vaga, que no agarra de manera tan clara. Como cuando explicaba que no estaba bien, yo decía, es como que no están bien apretaditos los nudos de una manta. Y esto hace que todo quede bien apretadito, como bien en su sitio cuando lo cuentas, cuando lo enseñas. Como si estuvieras cosiendo, tejiendo, pues consigues tejer muy bien con estas herramientas y que todo quede muy ordenado y muy bien contado. Yo eso es lo que he aprendido con esta perspectiva discursiva, con las herramientas que yo he utilizado. No sé si, Luisa, esto era más o menos lo que nos preguntabas, o si me he ido un poco... Sí, porque las preguntas me parece que van más hacia aspectos de contenido que hacia el aspecto del discurso, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante, ¿no? Que mostrar un poco o reflexionar sobre qué nos aporta, porque, ¿no? De primera mano, ¿no? Hay una pregunta, puedo retomar, hay una pregunta para ti, Noelia, de hasta qué punto, es de Fleur, hasta qué punto el discurso neoliberal ha infiltrado el discurso de la marea verde. Y hay una mano levantada también que yo no puedo ver de quién es. Fleur, gracias por la pregunta. En Marea Verde, bueno, no me voy a intentar no enrollarme. En Marea Verde no prestaban mucha atención a las políticas de libertad de elección, sino que su centro de atención sobre todo eran las políticas de recortes en educación. Entonces, mi observación era que se habían naturalizado un poco más las políticas de libertad de elección, pero un poco más, no se habían problematizado mucho. Y más o menos hasta ahí llegó mi análisis. Sí que veía, por ejemplo, en un representante de una de las plataformas en defensa de la escuela pública, y él era representante, y a él le parecía maravillosa la libertad de elección, porque ¿cómo le vamos a negar los derechos a que elijan las familias? Entonces, al no ser el foco de atención del discurso, se quedaba más diluido, más naturalizado. Aún así, sí que en Marea Verde, en su web, recogían artículos críticos sobre ello, pero no había sido el centro de su crítica, de su análisis. Eran las políticas de recorte. Gracias, Fleur, por la pregunta.
Gabriela tenía la mano levantada, si queréis, a ver, Sí. le damos paso. Hola, Gabriela. ¿Nos escuchas? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, al final he acabado escribiendo la pregunta, que bueno, primero deciros que muchas gracias por todo. Lo segundo era que, bueno, toda esta semana y todas las conferencias han sido sobre el neoliberalismo. Yo solo he podido atender la de hoy, la de hoy y la de ayer, pero quería preguntar que estudiando tanto el neoliberalismo, ¿qué otro modelo imagináis? Es decir, al criticarlo, ¿estamos diciendo que hay algo mejor? ¿Estamos diciendo que nosotros sabemos mejor o que hay algo diferente? Esa es la pregunta uno. Y tenía otra pregunta que también la empezó a responder Luisa Martín Rojo ayer, de que vosotras mismas, en este caso Marta y Noelia, vuestro research lo veis tomando acción a nivel, o sea, que se pueda trasladar a la sociedad a un nivel práctico, o lo veis como que teoría es teoría y tenemos que entenderlo primero antes de llevar algo a la práctica como tal? No sé, ¿cuál es vuestra posición en ello? Y nada, y eso, gracias. Gracias a ti, Gabriela. ¿Quieres? No sé si Marta. Luisa quieres decir algo o Sí. yo creo que esto es algo que surgió también en la conferencia de Edgar Cabanas de la semana pasada, que dónde está el límite entre señalar y ya proponer o superar un modelo que no funciona, ¿no? Yo creo que en esa reflexión teórica la labor de señalar o de problematizar o de cuestionar discursos o narrativas o ideas que se nos presentan como dadas, como naturales, ya es un ejercicio de esa resistencia sin necesariamente proponer algo mejor o darlo por superado. Y en la idea de llevarlo a la práctica, bueno, ahí está todo el tema de la transferencia, ¿no? Cómo hacemos que nuestros estudios, que nuestras investigaciones sean significativas para el conjunto de la sociedad. Y, o sea, yo creo que también ahí simplemente en la propia idea de cuestionar o de desnaturalizar, ver cómo funciona o dónde está la eficacia de esos discursos nos ayuda a trabajar y a enunciarlos de otra manera. O incluso, como decían ayer en la mesa redonda a propósito del libro, esa idea de tomar conciencia de la propia lengua, de desaprender lo que sabemos sobre la lengua, que lo decía ayer Luisa, es una forma de incluso de llevarlo a la práctica quizá a un nivel más micro o a un nivel más individual, lo que podemos aprender de nuestras investigaciones, ¿no? No sé qué os parece a vosotras. Luisa. Ay, perdón, es que... Perdón. Si quieres voy yo. Porque estaba repasando todas las preguntas y no... Sí. Sobre esto sí, me parece sugerente la pregunta de Gabriela. A ver, desde una mirada como nos proponía Luisa, y creo que es una mirada Foucaultiana, problematizadora, también lo he hablado el otro día con Javier Zamora, que hoy nos escucha. No se trata de si proponemos algo mejor, sino de comprender bien cómo nos gobierna, cómo es esta lógica, analizar cómo... Ahora bien, por mucho que asumamos esto como investigación, es un ejercicio importante, luego día a día habitamos estos espacios y nos agotamos, nos cansamos, nos enfadamos y desde ahí pues claro que imaginamos otras maneras de hacer las cosas y como decía antes, creo que eso se hace en colectivo, discutiendo cómo se hacen las cosas, pues cada vez que estamos en la institución, en los consejos de departamento, en las comisiones. Y en este sentido hacías como una distinción entre el analizar y problematizar, por un lado, si es suficiente o si hay que proponer otra cosa. Creo que justo una cosa que hace el neoliberalismo es que funciona proponiendo, valora la proactividad, el hacer, y que, por ejemplo, hay veces que en una comisión de gobierno de la universidad ya es conflictivo que digas, pero ¿por qué hay que hacer esto si no nos hemos parado a pensar si a lo mejor es mejor no hacerlo, que no demos este paso? Y lo único que igual recibes de respuesta
no, hombre, esto hay que hacerlo porque ya lo hace todo el mundo, ¿no? Si todo el mundo paga un montón de revistas carísimas por publicar, pues todo el mundo lo hace y hay que hacerlo, y a lo mejor simplemente el ejercicio de pararnos y pensar en determinados lugares ya es un ejercicio de proponer algo diferente. Y bueno, ya para cerrar y a título muy personal, hombre, sí que me imagino escenarios alternativos al neoliberalismo. Por aquí hemos hablado en algún momento de cómo imaginar comunes lingüísticos al hilo de la lengua, pero creo que una perspectiva, desde una mirada más colectiva. Bueno, Pau nos decía la revolución y la socialización de los medios de producción, pues sí, ¿por qué no, no? Porque igual está bien que empecemos a retomar ideas que, bueno, en contextos de cada vez mayor pobreza no son locas en absoluto, ni están desfasadas. Bueno, y así creo que Luisa querrá añadir algo. No, estaba pensando, bueno, varias cosas, que estos días hay una vuelta a la socialdemocracia en muchos lugares del mundo, que tampoco es la revolución, pero frente a esta devastación de lo público es una opción. Y luego también quería, no tenemos que olvidar, y en esto en el trabajo de Noelia se ponía muy de manifiesto en el análisis de las entrevistas, que hay muchas contradicciones y tenemos muchas veces contradicciones. Entonces, unas veces cierta parte del neoliberalismo nos resulta satisfactoria, ¿no? Quizá por esa mezcla que tiene de libertad, de agencia, de responsabilidad, que, por ejemplo, yo pienso que una de las razones de la neoliberalización de la academia tiene que ver con eso, con que ya trabajábamos con la creatividad, la agencia, la responsabilidad, pero que hay un giro ahí que empiezan a significar algo, un deslizamiento, como también vio Noelia en relación a los términos calidad, etcétera, que de repente se van tornando algo diferente, ¿no? Y casi es paulatino y casi no lo apreciamos, y entonces, pero este arraigo sobre lo que existía hace que muchas veces nos resulte muy fácil seguir y continuar, e incluso que nos sea satisfactorio en alguna medida, ¿no? Es decir, es muy complejo y tampoco es blanco-negro, ¿no? En ese sentido. Y ya no sé de qué vamos a hacer con tantas preguntas. Es que son un montón de preguntas, daría para abrir otra sesión, ¿eh? Porque es que son muchas. Si queréis respondemos un par más o una o dos. A mí me gustaría responder a una, no me toca, pero que tiene que ver con los modelos de hablantes, que es mi tema favorito. Yo creo que en este mundo una forma de resistencia realmente en relación a la lengua es cuestionar los modelos de hablante nativo. Un modelo que está unido totalmente a la construcción del Estado nacional, genetista, unido a la familia, a la religión, como lo estudió Bonfilio. Entonces, si son lenguas internacionales, hablémoslas con acentos variados, ¿no? Entonces, por lo menos que no nos permee esta idea del acento, que no, porque hay con los acentismos está la vergüenza y un montón de sentimientos negativos. Entonces, por ejemplo, esa me parece una forma de resistencia que ya señalaba alguien en el chat y que creo que ha sido Nila, ¿no? Y ya me... Bueno, Marta, si te parece respondemos es que hay muchas preguntas, comentarios. Recopilamos si quieres alguna de las que teníamos en la herramienta. Yo he visto antes que había una más sobre esta parte metodológica que preguntaba Gabriela, que cómo explicarías cómo tuviste en cuenta tu posicionamiento en las entrevistas y cómo se refleja en la escritura de tu trabajo. Tal y como lo he contado ahora, por ejemplo, como lo he expuesto en mi ejemplo, había veces pues que yo hacía una pregunta donde directamente preguntaba, pero ¿puede haber libertad de elección sin que haya competencia? Y yo decía, y esta fórmula la pregunto porque me apoyo en la literatura y de mi marco teórico y me remito un poco a la literatura, o en la línea tal hago y con esto animo a que siga, y lo redactaba, y esto es pulir la escritura. También ahí la ayuda de
mi directora y de mi director de tesis, porque que te lean y pule la escritura y demás es un ejercicio de escritura y de hacerlo lo más liviano posible y no repetir solo el contenido, sino no repetir lo que pone la entrevista, sino también qué es lo que aporta esa herramienta. A ver, ¿alguna pregunta más por aquí? Sara Camacho, bueno, no sé si esta la has leído, Marta, pero definitivamente va para ti. ¿Crees que más que una moda, estas tendencias responden a una situación económica cada vez más difícil? ¿Maquillan un nivel social que ya no tienen o nunca tuvieron? Indudablemente estos discursos se hacen relevantes o emergen en un momento dado donde se da una situación de precariedad, de pobreza, de desclasamiento, procesos muy diversos que comprometen el estatus o la posición social y que maquillan un nivel social que ya no tienen o nunca lo tuvieron. O sea, eso no es, creo que es algo a lo que no se puede acceder simplemente a través del discurso, que ahí intervienen como más variables, pero sí que vemos cómo se moviliza todo un registro y que vemos, y yo creo que ahí es importante ver que son discursos que se vuelven relevantes o que adquieren notoriedad o emergen en la esfera pública cuando afectan a la clase media. Y porque en situaciones de pobreza, de miseria siempre ha habido, pero ahora vemos cómo opera o actúa este giro discursivo cuando estas situaciones afectan a posiciones que estaban tradicionalmente protegidas frente a este eventual empeoramiento de sus condiciones de vida. Gracias, Sara, por tu pregunta. Yo he visto por aquí dos preguntas que me formulaban, las voy a responder así rápidamente. Una es la de Emilia Millón sobre si las pedagogías alternativas podrían pensarse como forma de resistencia. En mi opinión, a priori, no necesariamente, justo por lo que decíamos de la capacidad del neoliberalismo de mercantilizar, cooptar, y ahora mismo es fácil que encuentres escuelas de élites que venden como marca Montessori, por ejemplo, y son estrategias de mercantilización, y también en la escuela pública con lo que nos contaba el otro día Edgar Cabanas, así que no. Ahora bien, que haya en las pedagogías, por ejemplo, en la pedagogía crítica, en la problematización, en las pedagogías, que haya claves para problematizar y desde donde establecer resistencia, sí, pero no creo que sean mágicas justo por lo que acabo de decir, que es posible mercantilizarlas. Y también la pregunta en una línea similar que hacía Crispin, sobre preocupación sobre la libertad de elección y calidad, ¿qué alternativas se plantean? ¿Creo que es malo en sí mismo poder elegir el centro? Bueno, lo que veíamos con mi tesis, sobre todo, a diferencia de otras perspectivas, y que esto lo aporta precisamente esta mirada del discurso, porque hay perspectivas que dicen, donde hay libertad de elección se genera segregación, hay que buscar métodos como que equilibren la elección con la segregación. Pero desde mi perspectiva lo que veíamos es que cuando las madres eligen, automáticamente se les está invitando a que en jerarquía de centros, a que los pongan a competir. Automáticamente las escuelas saben que si las familias eligen tienen que competir con los demás, desata rápidamente esta lógica de competencia, y finalmente, al menos con mis entrevistas y en el contexto de Madrid se veía eso. Así que, y también como hace 20 años, porque en mi análisis nos remontábamos un poco más atrás, el problema en la legislación se planteaba como cómo generar una admisión equitativa en los centros en condiciones de igualdad. Sin embargo, desde que entra la elección, el escenario de problema es la elección. Cómo las familias eligen, se genera esta responsabilidad para ellas, si eligen mal es su problema, cómo casi profesionalizan la elección estudiando un montón y todas las opciones. Entonces yo lo que veo es que es un terreno, el de la elección, problemático. Y a título personal te diría que preferiría poner el foco, por supuesto, en una escolarización equitativa y que no se hablara tanto de elección y que se naturalizara con mi investigación. Ese es el posicionamiento al que yo llegué. Y muchas gracias, Cristín, por la pregunta, porque me encanta poder responder a esta pregunta. Hay una demanda de por qué no hacer un taller metodológico y quizás sea
un momento de pensarlo. También en la Asociación de Estudios del Discurso, en EDISO, siempre hay cursos y talleres metodológicos asociados a los simposios, pero habría que pensarlo también desde Mirko, algo así, abierto como en este caso. Y me preguntan los modelos de análisis y si es el sistémico funcional, y no es nuestro, aunque a veces tenemos un enfoque ecléctico y, por ejemplo, Marta ha usado Halliday para la lexicalización. Tenemos un modelo pues, de análisis crítico del discurso, también tomamos herramientas, como habéis visto, de la sociolingüística interaccional. Es complicado, pero más el análisis crítico del discurso y no, la verdad que no. También desarrollos más de Lakoff en el análisis del discurso, pero no la gramática sistémica funciona. Pero no, en general. Y no lo sé, quizá deberíamos ir cerrando. Sí, porque ya hay personas que se están yendo, nos estamos alargando bastante y aunque nos quedemos con ganas de más, porque a mí me pasa que me quedo con ganas de más, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Marta, Luisa. Gracias a vosotras, gracias también a toda la gente que ha participado esta última semana, que es un gusto darle vueltas a temas sobre los que trabajamos y que nos ocupan, incluso en esta era como post-confinamiento que todavía es un poco extraña. Así que muchísimas gracias a todos.